Te doy la bienvenida a Conamat Digital. Es importante que tengas contigo los libros del curso y materiales para hacer anotaciones. Vamos a comenzar. Unidad 2, formas discursivas del texto. En esta unidad tenemos que desarrollar los siguientes temas. 1. Lo que es el texto, su definición. Y dentro del texto tenemos que desarrollar dos cosas. Una de ellas, la que se conoce por su intención comunicativa, y la segunda, y que la que más te pregunta UNAM en su examen, se llama por su intención comunicativa. Ahora sí, por orden. Texto. Cuando hablamos de texto, es de esas palabras tan sencillas y a la vez bien complejas de definir, porque algunos te dicen, no, es que texto es un escrito, el texto tiene que tener imagen, el texto también puede tener movimiento, y dices, ¿cuál? Muy sencillo. Para este curso, para la preparación que estás llevando, que va a ser la presentación de tu examen o concurso ante las instancias de la UNAM, se define como un escrito, así. Siempre y cuando tenga dos características. Uno, que tenga toda la información para el lector al que ese texto, siempre y cuando sea escrito, va dirigido a. Es como este, que dice aquí, guía práctica para el examen de ingreso a la universidad. Quiere decir que este libro de los que edita Conamat sí o sí va dirigido para los que quieren entrar a la UNAM. Hasta aquí tienes un puma para que sea más evidente. Esa es la primera. Y la segunda, que tenga toda la información para el lector. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un texto incompleto, pues no entiendes. Cuando no te dan una serie de pasos para hacer una actualización en un aparato llamado celular o computadora, te quedas a medias. Cuando no te dan la información completa, que luego dicen que es clásico, de las recetas que omiten un ingrediente para que no te salga bien, no me consta, pero por ahí hay rumores, pues mejor no la des desde mi punto de vista, ¿no? ¿Para qué haces gastar a la persona? Pero regreso al tema. Entonces tiene que estar completo. Es más, te doy otro ejemplo de los textos completos. Cuando tienes este tipo de promociones de que por temporada de fin de año nos vamos de vacaciones, Navidad, no sé qué, ¿qué te dicen? De tal día a tal día está la venta. Y en algunos casos te dicen estas horas en donde te dicen que puedes comprar, en la compra de una bebida te regalan otra, y que te dicen en esos horarios que ellos saben en los que menos gente va, no sé, de 11 a 12, de 2 a 5, una cuestión así. Eso sería lo de la información completa. Regresando al tema, entonces ya tenemos lo que sería el texto, que tiene uno toda la información y va adecuado a la persona a la que va dirigida. Es como cuando tienes un libro de inglés. Hay personas que saben leer el inglés, pero ¿qué crees? Su vocabulario es muy chiquito, o sea, no tienen. Entonces eligen una novela de algún escritor famoso y lo abren, y a las 20 palabras ya llevan buscadas 19 en el diccionario. O 21, ¿no? Porque parece encontraron una que nunca habían entendido y ya la buscó, ¿no? ¿Estás de acuerdo que en ese momento no lo está disfrutando? Sí, porque no está adecuado al nivel lector. El libro es bueno, pero que no tenga la capacidad del vocabulario es el conflicto, ¿no? Ahora, vamos a seguir. Siguiente punto. Nos están hablando de la intención comunicativa. Cuando nos dicen intención es propósito. ¿Para qué? En este caso, asúmelo así, ¿qué tipo de ideas van a transmitir en generar estos libros? Tenemos una clasificación que habla de textos científicos, textos literarios, textos periodísticos y la última, que se oye bien especial, de interacción social. Y respetando el orden, voy a empezar a hablar de los científicos. Punto número 1, un texto científico se caracteriza, método científico. Van a hablar de una manera objetiva, tecnicismos, pueden ser resultados de investigaciones recientes, de encuestas, todos estos procesos de estas materias, física, química y todo aquello que tenga que ver con transmisión de conocimientos de una manera directa. ¿Y qué crees? Se caracterizan porque la mayoría de sus redacciones están en función referencial. Podría decir de una manera relajada que el 75 al 85%, si es que no más, es función referencial. Ok.
Entonces, texto científico, transmitir, función referencial. Esto lo estoy haciendo para que vayas asociando. Una cosa es función y otra cosa es forma. La forma discursiva es cómo lo redactan y la otra es qué intención tienen para que me te quede. Ahora viene la 2, literario. Punto número 1. La literaria habla de subjetividad. ¿Dónde la vas a encontrar? En textos que se llaman novela, cuento, leyenda, que están escritos en prosa. Y sabes muy bien que tenemos otros que se llaman poemas y ahí entran los sonetos, los himnos, las alabanzas, las loas y más sátiras, fábulas. ¿Cuál es la característica? Hablan de emociones. Es más, para que sepas que es un texto literario, aquí en confianza es cuando hablan de romances, traiciones, viajes o de cosas insólitas, como cuando hablan de ciencia ficción que van y vienen a la luna en el mismo día, cuando sabemos que está medio complicado, ¿no? Entonces, siempre que te hablan de sentimientos, emociones, traiciones, romances, cuanta cosa quieras, es texto científico, texto literario. ¿Y qué es lo que busca? De alguna manera tratan de representar la realidad en sus escritos. Ahora, siempre he dicho que los escritores son muy amables porque luego crean un universo y nos lo transmiten. Y voy a usar uno que a lo mejor te suena. Esta escritora que hace lo de Harry Potter. ¿Sí o no? Nos crea un mundo en donde acá están los mortales y acá están los que tienen los poderes y están de acuerdo que están estudiando y tienes estas que se llaman las fraternidades, si es que le podemos llamar así, las de una escuela, las de la, no digo nombres porque si es hacerle publicidad y estamos en un video totalmente académico, pero si o no te generan sentimientos de amistad, rivalidad, eso es a lo que se refiere. Va. ¿Y qué crees? La función poética está presente en los textos literarios. Ahora va el siguiente tema, que serían los textos periodísticos. Aquí no te voy a decir función, porque eso se ve en literatura. Y eso es pregunta en literatura y tú y yo estamos trabajando ahorita español. ¿Qué es lo primero que tienes que recordar en un texto periodístico? Su propósito es, está escrito en prosa, está usando un lenguaje claro, directo y sencillo que no permita ambigüedades. ¿Qué es lo que pretenden informar como tal? Ahora recuerda que la manera en que lo redacten es otra cuestión. ¿Por qué? Porque hay casas editoriales que son pro empresarios, pro gobierno, pro sociedad, tienen un enfoque ideológico, eso es lo de menos. ¿Cuál es ahora, si me dices cuál es mejor, el que tú decides. El que a ti te funcione más es el mejor periódico. Entonces recuerda, tú y yo lo único que tenemos que recordar ahorita que el periódicos, lo que más se publica son las noticias, hablan de sucesos de interés actual. Puede ser a nivel ciudad, a nivel país, a nivel internacional, llámese a nivel continental o a nivel mundial. Como tal. Finalmente viene las últimas, que dice de interacción social. Interacción quiere decir que hay dos personas, mínimo hay dos, que habla, escucha. De una manera más sencilla te lo voy a resumir, son las revistas. Cuando tú y yo hemos comprado una revista, esto es una guía con la MAT, ¿estás de acuerdo que hay revistas que hablan de, por ejemplo, voy a usar una algarabía, que te habla de cuestiones de la lengua, de cultura, de países? Entonces, conforme las vas abriendo, te vas encontrando una serie de artículos. ¿Qué función predomina? Dependiendo del texto. Puede ser que estás leyendo un texto de cómo surgieron los memes o que te estén hablando de esta máquina decodificadora del señor Turing. Y entonces ahí sería totalmente referencial como tal. Entonces aquí lo primero que tienes que recordar es, dependiendo del texto, es lo que te vas a encontrar. Y a resumidas cuentas, rapidísimo. Científico, transmitir. Literario nos da emociones, sentimientos. El otro, que es periodístico, nos informa y dependiendo de la interacción, que es un texto periodístico, puede ser que están escribiendo para que nos generen generar conciencia en el público lector del cambio climático o simplemente hacernos una linda y agradable tarde que nos estén hablando de cómo fue el concierto de algún personaje famoso en alguna parte del mundo.
Bien, estamos hablando del texto, ya mencionamos la definición del texto, las características de lo que tiene que ver con la intención comunicativa del texto y ahora vamos a empezar a hablar de lo que se llama por su forma discursiva. Aquí lo primero que tengo que tratar contigo es que el discurso se refiere a todo aquel contenido de ideas que vamos a escribir. Este discurso puede ser redactado o puede ser oral. Tú y yo tenemos una ventaja, vas a hacerlo de una manera escrita. Okay, entonces ya tenemos formas discursivas del texto. Cuando hablamos de este tema, en el español tradicionalmente nos dicen que hay 5 formas. Muchas de ellas las usamos cotidianamente, narración y la descripción, cotidianamente y la argumentación. ¿Y qué me dices del diálogo? Y hay una más que se llama exposición. Esas son las 5 formas tradicionales de lo que se conoce las formas discursivas del texto. En esta guía, con EMAT, que se apoya en los temarios que da a conocer la UNAM, que es la que invita al concurso y elabora las preguntas de su concurso, indica que nada más hay 3 formas discursivas que son las que vamos a trabajar: descripción, narración y argumentación. Pero yo te comenté que son 5, de una manera rápida y sencilla. Diálogo es cuando estás leyendo en un texto que interactúan 2 personas. Siempre hemos dicho, es cuando se escribe en la conversación. Acuérdate de los parlamentos, de las obras de teatro. En este caso te ponen el nombre del personaje, y voy a usar una que es muy emblemática, que te ponen Romeo, lo que dice, y luego su amigo Mercurio, tal cosa, o Julieta que le contesta lo que sea. O la rayita de que alguien, y la otra rayita de que ya contestó ese alguien a fulano, por decirlo. Y la exposición es, la definición más sencilla que te puedo dar ahorita es hablar sobre la naturaleza de un tema. Una exposición te responde a las preguntas ¿qué es? Entonces, cuando te dicen qué es la contaminación ambiental, qué es un aparato que se llama audífono y en qué consiste el audífono, o qué es alguna cuestión que tenga que ver con un proceso político, una elección o alguna cuestión como tal. Entonces, insisto, las 3 que voy a desarrollar son descripción, narración y argumentación. Una vez que terminamos esta pequeña pausa, vamos a hablar de la primera que está dentro del temario de UNAM, que se llama discurso descriptivo. Recuerda, discurso descriptivo y descripción es lo mismo. Ahora, generalmente cuando hablamos de descripción, te decimos, es dar las características o elementos de un todo. Está súper bien, pero ¿qué crees? A partir de ahora te olvidas de esa definición y vas a usar una palabra que utiliza mucho o ha utilizado mucho UNAM en sus últimas aplicaciones: enumerar las partes de un todo. Ese todo puede ser persona, puede ser un animal, puede ser un lugar, un país, etcétera. Ahora, también sabes que dentro de las descripciones tenemos unas descripciones físicas que les llamamos retrato, paralelo, o cuando hablamos de lugares que les dicen paisaje, topografía, o también hay otras que se llaman la etopeya. ¿Qué crees? Nada más viene descripción. No te me agobies. Es que me van a preguntar si es una descripción, qué es retrato, qué es la característica de paralelo, perdón, que son 2 descripciones físicas. Nada, descripción. Ok. Ahora sí, ya tenemos claro que dice enumerar las partes de un todo. Siguiente punto. Cuando hagas una descripción o estemos leyendo una descripción, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo es la pregunta básica para encontrar una descripción? Te dices cómo es. Es que el otro día vi, ¿cómo era? ¿Cómo es? Recuerda, puedes ponerle en presente cómo es, en pretérito, no debemos decir pasado, cómo era y cómo va a ser. Todos tenemos a alguien cercano, primitas, en caso de que seas papá, alguna hija que dice, es que cuando cumpla 15 años mi vestido va a ser. Ahora que venga Navidad y te describen cómo va a estar decorado el salón y todo lo que tú quieras. Ahora, para este examen de UNAM ya te di la primera pauta. ¿Cómo es? Es bien importante que tengas claro, número 1. Una redacción de descripción, lo más importante son las cualidades y las características.
que te diga cómo estaba el ambiente, puede ser a nivel moral, de cómo se sentía de tensión o cómo se sentía de que estaba soleado, agradable. Y por favor, es muy importante que no tenga tantos indicadores de tiempo. ¿A qué me refiero? Que te digan en la mañana, en la tarde, dentro de tantos minutos, porque si empieza a tener tanto indicador de tiempo, estás haciendo una narración. Es más importante que me digas las características del tamaño y los colores que tiene este libro, a que me digas, eran las tantas, y eso ya es narración. Entonces, otro detalle más, cuando haces una descripción, se tiene que hablar de características o cualidades, y eso en gramática se llaman cualidades, y las cualidades son adjetivos. ¿Estás de acuerdo que aquí tengo color azul? Entonces tendrías que decir, este libro de color azul, en la parte trasera y en la parte frontal predomina el color blanco. Esas serían las cualidades como tal. Entonces recuerda, rapidísimo, descripción, responde a la pregunta cómo es. Es más importante hablar de las características, de las cualidades, de los sentimientos, que ubicarlas en el momento preciso que se hace la acción, porque entonces la hace narración. Continuamos hablando del texto. En el video anterior trabajamos lo que es lo de las intenciones comunicativas. Después hablamos de la forma discursiva y nos quedamos en la descripción. Recuerda, rapidísimo, descripciones, cualidades. No es necesario escribir el momento que se hace la acción y que las cualidades pueden ser positivas, como cuando dices inteligente, limpio, amplio, o pueden ser negativas cuando hablas de que la persona es torpe, que está sucio, no es una serie de los dos lados. ¿Eh? Y también incluyes colores y números dentro de esto. Para el siguiente discurso, o que tenemos que trabajar en este momento, se llama narración. O el discurso narrativo. Recuerda, no es prudente que dentro de la definición pongas narraciones, es narrar algo. ¿Qué crees? Es un error, le dicen tautología, decir dos veces lo mismo. Tienes que aprender a decir que una narración es un relato de una serie de sucesos, una secuencia de actividades. Y lo primero que tienes que recordar aquí es que en la narración, sí o sí, y el verbo que tú quieras de mayor orden, requieres, debes, es necesario, a fuerzas, tienes que escribir el momento en que sucede la acción. Puede ser con una palabra como hoy, o puedes decir en este momento, dentro de 5 horas, en 6 meses, luego, de repente, siempre aparece, de alguna manera, siempre. Perdón, en la vida cotidiana tenemos el hoy, mañana, ayer. A nivel de exámenes es muy difícil que te los ponga, te van a hacer, es más frecuente que veas en esta ocasión, de pronto, luego, entonces, mientras tanto, primero, después, luego. O sea, ese tipo de palabras las tienes que ubicar. Por cierto, te hago un pequeño break y en algunas páginas, específicamente en la unidad 2, no te voy a decir la página, para que la cheques. Hay una parte en donde hablan de los nexos, mecanismos de coherencia. No es pregunta de examen, pero a ti te pueden servir para ubicar cuáles son los de tiempo, cuáles son los de oposición, dependiendo de... Y por ahí vienen las preposiciones, que nunca está de más que las manejemos. Ahora, ahí está, regreso a lo que estábamos hablando de la narración. Primero que te dije, el primer punto indispensable, sí o sí se escribe el momento en que sucede la acción. Y nunca falta el que dice, ay, es que en los 4 incisos, ya ves que una aleja la pregunta, soy zurda, por eso luego muevo para acá, y tienes los 4 incisos. Y todas tienen, pues, ¿qué vas a hacer? Pues bien fácil, los verbos. Los verbos tienen que estar conjugados en modo personal. Y cuando digo conjugados, quiere decir que estamos usando los pronombres que dices, yo estudio, tú estudias, tú estudias. Ahora más fácil. Es cuando te dicen huir, Juan, huir. Eso no es, está en infinitivo, huir. No está conjugado en modo personal. A diferencia de cuando te dicen Juan huye de sus enemigos. Cuando tú lees Juan huye, quiere decir que está conjugado.
se refiere a él huye en presente, además del modo indicativo. Entonces es bien importante que los verbos estén conjugados para que puedas encontrar esto como tal. Entonces, resumidas cuentas, una narración te responde a la pregunta ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿O qué va a pasar? O si no te gusta ese verbo, pones qué sucede, qué sucedió o qué va a suceder. Recuerda, es indispensable verbos conjugados y un nexo de tiempo. Estamos hablando del texto. Ya hemos hablado de su definición, de la intención comunicativa, recuerda lo de periodístico, lo que es literario, científico y los de interacción social, así como la intención comunicativa. Ya mencionamos la primera de ellas, que era la descripción, y que te dije de una manera rápida cualidades, características, y no es necesario escribir el momento en que sucede la acción, y de una manera muy práctica te responde cómo es, cómo era o cómo va a ser. Y en cambio, también, perdón, no en cambio, como segundo subtema, también hablamos de la segunda forma, que es la narración o el texto el discurso narrativo, que es un relato de una serie de sucesos o eventos. Y te hice un comentario en donde es muy necesario. Punto número 1, que tenga un indicador de tiempo, un nexo de tiempo. Palabras como en esta ocasión, al rato, de pronto, mientras tanto, que indiquen simultaneidad, por decir algo, o si corres con mayor suerte, eran las 10 de la mañana, pues, o el día tal vamos a hacer. Y por favor, las palabras que son de acción, que se llaman verbos, conjugadas en modo personal, ya sabes, en presente, pasado. Al decir en modo personal, me refiero que están usando los pronombres yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, y ya depende del tiempo como tal. En este caso, terminamos eso y vamos a continuar con lo que sería el discurso argumentativo, que también se le conoce como argumentación. Ahora, cuando haces una argumentación, lo primero que tienes que tener claro es que el escritor del texto va a plantear su postura, que le llamamos tesis. Y para justificar su postura, que le llamamos tesis, va a recurrir a una serie de escritos previos por otros autores que a lo mejor manejan, perdón, no a lo mejor, que de alguna manera escriben lo que le interesa, ya sea a favor o en contra. A eso les llamamos argumentos. Entonces, una vez que tiene su postura, que es la tesis, y sus argumentos, pues va a poner, y recuerda, es muy fácil encontrar una argumentación. Los escritores, el escritor de este texto escribe para dar a conocer su punto de vista y fíjate bien, para convencernos de qué es lo correcto. O sea, su postura es la mejor que hay y nos está invitando a que pensemos igual que él. Recuerda, estas argumentaciones pueden ser a favor de tal cosa o en contra de tal cosa. Todo el texto va a estar a favor o en contra. ¿Va? Aquí hay una manera bien especial. También hay una serie de nexos que te puedes apoyar, el pero, aunque, de alguna manera. Pero lo más importante que quiero que te quede bien claro es que el escritor escribe para dar a conocer. Ojo, ahora sí vamos a hablar de cuestiones más serias. Cuando trabajamos este tema de argumentación, la UNAM tiene dos maneras de preguntarte este tema. Te va a decir qué forma del discurso predomina en. Esa sería la más común. ¿Te acuerdas que hablamos de descripción, hablamos de una argumentación y de una narración? Usa las iniciales y te va a quedar D de descripción, A de argumentación, N. Es una sugerencia para que te sea más fácil, si no te quedan las siglas DAR. Entonces, cuando tú veas que te dicen qué forma discursiva predomina en, recuerda las siglas DAN, descripción, argumentación, narración. Recuerda, no es sí o sí o te las aprendes, es una sugerencia como tal. ¿Por qué me interesa tanto esta pregunta? Porque tiene dos maneras de preguntarla. Una de ellas es que te puedo poner un párrafo en donde te habla de la adopción. O te hablan de los prototipos de los platos de papel
que fueron hechas con fragmentos de cáscaras de papas y no sé cuántas cosas más, y acaba siendo argumentación. Ahí no hay tanto problema porque está cumpliendo el propósito de que te va a dar la tesis y los argumentos resumidos, porque son preguntas de 5 o 6 renglones. Pero, ¿qué sucede? Y voy a poner la guía. Cuando estás en la página 14 y 15 de esta guía, y a partir de las preguntas 5, 6 y 7, te dice qué forma de perdón, voy a leerla porque no es buena la memoria. En cuanto a las siguientes opciones existe una argumentación. Y estás de acuerdo que está medio complicado en un inciso entender lo que nos están planteando. Ahí hay algo bien importante que tengo que explicar. Para contestar las preguntas de la página 14, 15 y 16, que son las 5, 6 y 7 de esta guía, tienes que hacer lo siguiente. Y vamos a ir despacio para que te quede claro. Lo primero que tienes que hacer es diferenciar hecho de opinión o argumentación. Hecho para ti, para mí, y única y exclusivamente para esta pregunta, que nos quede bien claro, es que hay una persona que realiza la acción. Es más, me baso con lo que tenemos en una de las preguntas de la página 14 y me refiero a la pregunta 5. En el inciso A, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó. ¿Estás de acuerdo que hay una persona física? Cuando yo digo persona física puede ser una representación legal, puede ser una persona, una materia, una institución, un país, el nombre de una ciencia, un grupo social, una fraternidad, algo que haga, la Cruz Roja, por decir algo, hace la acción. Entonces, si tú tienes algo haciendo acción, no es argumentación, se considera hecho. Y la otra que te había dicho, la de opinión, que se le conoce también como argumentación, no tiene que haber persona física realizando la acción. En este caso te voy a leer la letra B, tal como viene en la página 14 de nuestra guía de CONAMAR, y lees, no hay memoria de que en materia petrolera hayamos caído tan bajo. Si te diste cuenta quién la dijo, quién sabe. Esa es la respuesta. A diferencia de la primera que te dice el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, o es como cuando lees el presidente de Costa de Marfil, el presidente está haciendo la acción. Es como cuando yo te digo, la delincuencia ha disminuido. ¿Quién la dijo? ¿Quién sabe? Y yo no dije en qué país ni en qué momento histórico, que quede claro. Pero si tú dices el presidente, y no estoy hablando es un presidente imaginario, no es algo político, dice el presidente declaró la delincuencia ha disminuido. ¿Estás de acuerdo que tengo una persona física realizando la acción? Esa se le llamaría hecho. Pero ¿qué crees? Como en todas las cosas en español hay un caso especial. Y en este caso me refiero a la pregunta 6 que viene en tu guía. Fíjate bien, hay veces que tú dices, la delincuencia ha disminuido sin que las autoridades hayan intervenido. ¿Estás de acuerdo que aparece persona física, pero hablan de ellas? No hacen la acción. Por eso se considera argumentación. Vamos a leer juntos la respuesta de la pregunta 6, que es la letra A, y fíjate bien. Para colmo, en medio del caos surgen propuestas locuaces sobre política energética y pronto llegan a los medios sin que Pemex ni el gobierno respondan a ellas o las aclaren. Están hablando de Pemex. En otras palabras, recibe la acción. Si estás hablando de o recibes la acción, se considera argumentación. No es lo mismo que digan Pemex y el gobierno han tomado medidas para disminuir la delincuencia. Ahí sí o sí están haciendo la acción. En este caso, dice todas que hablan, para colmo en medio del caos surgen propuestas locales sobre política energética y pronto llegan a los medios sin que Pemex ni el gobierno respondan. O sea, no están haciendo la acción, la reciben como tal, por eso se considera argumentación. Ahora, ya para cerrar este tema, la argumentación, no te puedo dar lo que yo le llamo pregunta mágica de cómo es, y cuando hablamos de la descripción, cómo era, cómo es, cómo era o cómo va a ser, o esa sería la descripción, o qué pasa, qué pasó, qué va a pasar, qué sucede, qué sucedió, que sería la narración. Lo que pasa es que hay veces que en la argumentación escriben para justificar o escriben
O sea, dirías para qué o por qué, a fin de cuál es, y de aquí lo más fácil que tienes que buscar es que el autor, ¿cuál es el propósito que pretende el autor? Convencerte de su postura a favor de o en contra de, hace una defensa. Si quieres usar una palabra más elegante, pues dices, hace una apología de su punto de vista, pero dejémoslo en defensa. Y recuerda que cuando te encuentres con las preguntas en la guía de la página 14 y 15, te tienes que acordar que vas a buscar la que no tenga persona física realizando la acción y sí se puede mencionar a la persona física y aún así se considera argumentación. Has terminado la sesión de la materia. Ahora revisa el video Solución de reactivos correspondiente a esta unidad.